es una lámina de los encabezados de algunos de los principales periódicos el día 9 de marzo, que si ustedes los leen son muy explícitos en términos del estado de la situación que ya describió la señora Angélica Fuentes y que son justamente el objetivo y el espíritu del estudio. Es que si bien ha habido avances importantes en términos de equidad de género, en términos de legislación, en el estudio ustedes podrán ver la cantidad de leyes, la cantidad de programas, la cantidad incluso de recursos económicos que se le dedican al problema y a la búsqueda de una equidad en México. La verdad es que hay una desigualdad persistente, lo vimos ya en términos de alfabetismo, como se pudo ver en el video, la diferencia en sueldos por el mismo trabajo entre hombres y mujeres, la diferencia y las limitaciones que hay en términos de acceso a servicios de salud. Todo eso está reflejado en el estudio, y el estudio les diría que está compuesto por dos partes. La primera señala avances, digamos, en términos de contexto, los avances más importantes que hay hoy en materia de equidad de género, algunas recomendaciones puntuales, analiza políticas y programas hoy en curso y también identifica áreas de oportunidad. Y lo hicimos en 5 áreas prioritarias, cada una tiene un capítulo. Salud es la primera, educación es la segunda, empoderamiento económico la tercera, la cuarta es participación política y la quinta es acceso a la justicia. En estos 5 capítulos, a lo largo del capítulo se hace una breve descripción del marco legal, de las políticas públicas, incluso de los rubros de gasto federal y estatal que hay en la materia. Como bien decía Angélica, el documento al final hace 50 recomendaciones, en general muy específicas, sobre políticas públicas, sobre cómo darle seguimiento, incluso sobre indicadores que creemos hacen falta para poder llevar un seguimiento mucho más puntual de los programas hoy en curso de las distintas instituciones que los encabezan. En materia de salud, por ejemplo, la recomendación fundamental es dar prioridad a la política de asignación presupuestal para prevenir y atender los embarazos en adolescentes desde una perspectiva de derechos de género. Una de las cosas que vieron ustedes aquí es el enorme incremento que hay en embarazos de niñas, de adolescentes, así como la cifra brutal de casi 30,000 mujeres fallecidas durante el embarazo o el parto. En términos de salud, eso es un tema que la Fundación propone en términos de prioridad y de agenda pública. En educación, muy atado a este tema de salud, implementar un programa de educación integral de sexualidad que enseñe derechos humanos e igualdad de género. En términos de educación van a ver en el estudio que hay toda una discusión acerca de los roles que la propia escuela le imprime a los niños y a las niñas desde tempranas edades en términos de su educación, de lo que se espera de ellos, de lo que los propios maestros, hay un par de estudios que se citan en el documento de la Fundación, de lo que los propios maestros esperan de un alumno y una alumna desde primaria y secundaria. Desafortunadamente esos roles tan arraigados en la educación también se viven y se padecen, vale la pena decirlo, en hogares, lo cual también arraiga una cultura de distinción en términos de cómo tratamos a niños y niñas. Lo que sigue tiene que ver con el empoderamiento económico, y tal vez unas áreas de las que Angélica ha estado más preocupada desde la Fundación y a lo largo de todo el estudio, que más nos hizo hincapié en términos de la importancia que esto tiene para que las mujeres puedan ser autónomas, independientes y justamente poder romper con ese techo de cristal en términos de lo que viven en la cotidianidad. Se propone fortalecer acciones para una distribución más equitativa de las labores domésticas y del cuidado entre hombres y mujeres, así como una mayor corresponsabilidad del Estado y del sector privado. Aquí el estudio hace mucho hincapié en el valor que tiene, el valor económico que tiene la labor en el hogar que las mujeres, fundamentalmente las mujeres, desempeñan. Y el poco valor, valga la redundancia, que se le asigna y se le otorga socialmente, familiarmente, a estas tareas en el hogar.
En términos de participación política, las recomendaciones que se desarrollen acciones de formación, monitoreo e incidencia que permitan que la reforma político-electoral en materia de paridad y las acciones afirmativas se implementen de forma adecuada y garanticen la presencia de mujeres calificadas en cargos de elección popular. Hay algunas cosas más puntuales, como por ejemplo, también en términos de legislación, el INE debería estar supervisando que el 3% del presupuesto de todos los partidos se dedique a tareas de equidad de género. El 3% de los partidos es una suma enorme de dinero y se hace muy poco seguimiento y hay muy poca transparencia y rendición de cuentas en términos de en qué se invierte este dinero y en qué se traduce en términos de equidad de género y participación política de las mujeres. Por último, en términos de acceso a la justicia, se propone diseñar e implementar un modelo único de intervención para todas las mujeres en los centros de justicia